Hola, ¿qué tal familia? Aquí estoy otra vez, tercera vez. Vamos a intentarlo, ya. A ver si ya la tercera va la vencida. Ahora para que una de las dos no nos veamos, como siempre. Y ahora os presento. Si primero nos conectamos, ¿vale? A ver, sí, ya. ¿No te llega la invitación, Beni? ¿Mi invitación no te llega? A ver, una con la alergia. Ahora. Bien, alegría. Vale, vale, vale. Chacha, nena. Qué barbaridad, ¿eh? Las cosas del directo. Sí, espérate. Ah, claro. Le hicieron la escucho, pues ya. Habla Hola, hola. ahora. Es que te escuchaba por fuera, claro. Vale. Sí, sí, Bueno, yo me pues, escuchaba. Había eco. pues vamos a presentar a Benilia, que ahora sí, señores. Bueno, pues Benilia es una mamá que lleva muchos años en Francia, en un pueblecito cerca de París. Ella es de Algeciras. Viva Cádiz. Eh, eso. Y es atún rojo. Bueno, pues se quedó embarazada allí, se casó allí, todo allí con su parisino espectacular y tuvo su posparto, su lactancia y todo, y tuvo sus problemillas en la lactancia. Y bueno, pues hoy quería invitarla para que hablar de la figura de la mujer inmigrante en otro país que no es España, que siempre estamos mirando nuestro sistema sanitario, como lo mal que está todo y tal, pero queremos ver otra visión y otra cosita. Entonces, Benilia nos va a contar todo su periplo allí, las luces y sombras, como yo puse. Así que bienvenida, amores. Y calor de junio. Gracias, Rocío, gracias a ti. Eh, Porque yo creo que desde tu cuenta y tu tiempo da un espacio para que nos podamos sentir identificadas las unas con la otra y de mucha solidaridad entre nosotras, que eso no tiene precio. Yo creo que los directos que has hecho con otras mamás, en algún momento todas nos sentimos, momentos diferentes, pero todas nos sentimos identificadas y qué bonito lo que hace y que lo haga desde esa los franceses dirían bienveillance, como esa bondad tan tuya y tan humana que tiene y que demuestra siempre. Así que gracias. Bueno, yo no te doy las gracias porque yo a mí esas cosas me ponen nerviosa. A mí no me pongas tu colorá, menos mal que no me pongo colorá. Ya tenemos suficiente con el pelo. Sí, eso. Bueno, pues empezamos, voy a hacerte las preguntitas que yo ya te las mandé ayer para que tú te orientaras, que me dijiste, voy a mirar cómo se dice en español porque algunas veces me salen palabras en francés. Sí, Yo estoy aprendiendo más francés contigo que en el instituto, así te lo digo. Pero bueno, qué bueno, bien. a ver, cuéntame cómo fue tu lactancia, así Bim. como a grosso modo. Bueno, pues después de un parto de 48 horas, estando embarazada ya de 41 semanas y algunos días, me llevó un susto, rompí la bolsa, pero no tenía contracciones. Así que me hicieron Hamilton y fue pues, un parto muy, muy largo. Además, mi hija estaba a gusto y no empujaba demasiado, tenía contracciones, pero no dilataba y tal. Y al mismo tiempo, con las contracciones, su corazón el ritmo del corazón bajaba bastante. No era todavía peligroso para ella, pero había que ir mirándolo. Así que por eso, cuando decidieron provocar el parto, en un principio lo hicieron de manera mecánica con el balón y después pues ya pasaron a la oxitocina y tal. Pero claro, fue muy largo. Ella estuvo mucho tiempo también, además, en el canal del parto. Y cuando nació, yo, mamá primeriza, que había ido a mis cursos de preparación al parto y lo había hecho con muchas ganas y con mucho interés, pero que te hablan de cosas muy generales, pues no sabía que mi hija podía tener tensiones en el cuello, tensiones en la carita y tal. Y además cuando nació, como ellos pensaban, sospechaban que podría haber habido algún tipo de sufrimiento fetal, yo creo que en España ya no se utiliza este término, aquí en Francia todavía sí, no me dejaron ponerla al pecho cuando nació.
Entonces, pero mi cuerpo, mi alma, mi instinto me pedía verdaderamente ponérmela al pecho. Así que se la di al padre, le dije, toma, cógela tú porque es que si no me la voy a poner al pecho. Y yo no entendía el porqué. Si pudiera volver atrás, la hubiera puesto al pecho y que me regañaran. Porque la naturaleza está hecha así. Y ella lo pedía y ella lo buscaba. Entonces, pues, Eso es muy importante para que las mamis lo sepan, que vamos a hablar mucho de regañar y de echar la bronca y de decir lo mal que lo hace y que a ver, que aquí en España también por se hace, ¿eh? Que supuesto, aquí no somos santos. Y a ver los no. haylos. Pero vamos a hablar mucho de eso. No te escucho. Ah, Otro idioma en unas circunstancias que te son un poco desconocidas. Yo creo que nunca antes en mi vida yo había estado en un paritorio y si hubiera estado en España tampoco, hubiera sido la primera vez de mi vida. Pero claro, te hablan todo en otro idioma. Yo francés lo hablo bien, en casa hablamos francés. Bueno, ahora con la llegada de la chiquitina, en esta casa se escuchan los dos idiomas, pero yo desde hace años, los 12 años que llevo aquí, mi vida es en francés. Entonces, no era en sí un problema. Pero claro, no estás no, en tu sitio y no estás con personas que, una cosa que me extrañó mucho, yo creo que en España somos más táctiles y aquí no, nada de nada. Entonces, eso me llamaba la atención. Y bueno, si no me enrollo mucho, la cosa fue que al terminar el parto querían ver, hicieron el test de Apgar, que estaba bien, pero querían volver a hacerlo unos minutos después y aún así, y después algunas pruebas una hora más tarde y otra hora más tarde y no me dejaron poner a la niña en el pecho. La cosa es que la niña terminó por dormirse y no se despertó hasta casi 6 horas después. Cuando se despertó la pobre pues estaba perdida, ¿no? Y yo intenté ponerla al pecho, ella no abría apenas la boca. Yo, claro, yo decía, tengo un pecho, dos pechos, ella una boca, esto funciona. Craso error. Yo había hecho cursos de preparación a la lactancia aquí. Bueno, había perdido el tiempo y tengo mi prima que fue la que nos unió, la que nos presentó. Ella tiene 3 niños, ha dado lactancia, conoce muy bien y para mí es mi referente familiar, mi hermana también. Son mis referentes en cuanto a la estancia en los años 2000 y algo. Mi madre dio la estancia y bendita ella, sola y muy joven, eh, pero yo creo que en aquella época no se hablaba de la misma manera. Además, mi madre no, dio la estancia en un momento en el que el biberón en España se imponía. Entonces ella fue un poco a contracorriente, pero todo el mundo había visto lactar. Todo el mundo había visto a alguna mujer y era como algo normal. Empezaba la moda del biberón o de la leche en polvo, pero era mucho más normal el lactar. Hoy, en 2025, yo he visto muy pocas mujeres dar el pecho o hasta que nació mi hija. Y era casi algo como, la voy a dejar en su intimidad. Nunca me había realmente interesado caso error. Y, y bueno, pues gracias a mi prima pude contactar contigo y la verdad que fue maravilloso el primer contacto porque me hablaste rápidamente de que la niña tenía tensiones en el cuello y después se demostró que sí, que la niña tenía mucha tensión en la mandíbula y después se demostró que sí y estábamos muy lejos, tú en Canarias y yo en un hospital al lado de Disneyland París y, y aquello no fue un sueño, la verdad. no. Porque me hablaste además muy rápido de anquiloglosia, de frenillo, de tipo de frenillo, de lo que pensabas que tenía Atenea, de las características de Atenea. Y para mí empezó un periplo de intentar buscar profesionales que me acompañaran en un país en el que la lactancia con biberón es lo más normal. A mí me preguntaron en el paritorio hasta 6 veces si de verdad estaba segura que quería dar lactancia materna. Y yo no entendía el por qué. En aquel momento yo no me había hecho ninguna pregunta sobre ¿y por qué tantas veces? Y lo fui descubriendo después. En mi entorno tenía compañeras de trabajo y amigas que habían dado a luz, que tenían bebé. Y yo creo que de 15 20 mujeres que tenía a mi alrededor, solo conozco una que hubiera dado el pecho. Y otras que, bueno, que ya tenían hijos grandes y tal, y quizás las que tenían hijos hace 10 años había una o dos. Pero de mi edad, o de 5 años para 2024, que fue cuando nació mi hija, eh, eso solamente conocía a una persona. Y las razones de dar el biberón, y con esto yo no digo que no haya que darlo. Esta es una elección de cada madre y en eso yo te admiro mucho
porque eres IBCLC y tu objetivo, siempre lo he sentido así, ha sido acompañarnos a las mamás en que tomemos las mejores decisiones para que podamos cuidar de la mejor manera a nuestro hijo, siempre ayudándonos para promover la lactancia materna, pero nosotros llegamos a un punto de lactancia mixta y tú me apoyaste muchísimo también. Entonces, Con la información que hay, con la sí, evidencia científica que hay. siempre. A mí no me valen los mitos, no me vale, no, es que necesito que el paciente tenga toda la información y ya con la información que él haga lo que quiera, él o ella o que haga lo que quiera. Pero necesita la información, si no, ¿cómo lo hace? Claro, y aquello fue muy útil, muy válido, y a mí me abriste un horizonte, que es verdad que mi prima me hablaba mucho y fue una fuente de información increíble también. Mi hermana me ayudó muchísimo en aquel momento. Pude apoyarme de una antigua compañera del conservatorio, yo estudié música, y una antigua compañera del conservatorio que después de su parto y su embarazo también en el extranjero, en Holanda, se ha hecho dula, no solamente profesora de violín, sino dula también, y me ayudó muchísimo. Entonces tuve la suerte de encontrarme con mujeres que en esos primeros días de posparto me abristeis las puertas. Y no fue fácil. Entonces al final terminé pidiendo un sacaleche porque Atenea no se agarraba a mi pecho y me dieron un sacaleche en el hospital. Me decían que no, porque en el calostro, porque tal. Yo manualmente no conseguía sacar nada. Creo que era entre estrés, miedo, que no nos tocamos los pechos, porque es verdad que yo Sí, nunca he sido alguien de tocarme los pechos y desde que he sido madre, yo lo que digo a todas mis amigas y mi amiga Alicia, que creo que está por aquí, yo invito siempre, que todavía no se lo he dicho, pero ya me tomará por loca dentro de algunas semanas, hay que mirarse al espejo, tocarse los pechos, ver si son diferentes, si más o menos son iguales, porque después el agarre del bebé va a depender mucho de nuestro propio cuerpo. porque si tienes En- un pecho más grande que otro, posiblemente si vas a utilizar, por ejemplo, pezonera, la pezonera de un pecho no te va a valer para la otra. Efectivamente. Por ejemplo, una cosa que es muy, que suele pasar mucho, y tú te compras la M, y resulta que el otro pecho tiene la S, Y uno por ejemplo. mira más para arriba y otro mira más para abajo. Y entonces, ¿pero por Mm. qué tengo grietas en este pecho? Yo no tuve grietas en un principio, hasta hace muy poquito no tuve grietas, ¿pero por qué? Y bueno, pues allí empezó un camino. Además tuvimos la mala suerte que Atenea se nos desmayó saliendo de la maternidad. Le pusieron este medicamento contra la bronquiolitis y a ella le afectó mucho y se quedó como en stand-by durante muchas horas, pero no sabíamos que era el medicamento. Ahora sí que ya sabemos más cosas, pero de repente se nos quedó una muñequita de trapo. Atenea es una niña muy tónica, muy activa, y eso desde su nacimiento, y yo sabía que algo iba mal, entonces tuvimos que, en el mismo parking del hospital, tuvimos que volver, y eso fue otro periplo. O sea, bueno, se me ha olvidado decir que en esta noche, es la famosa entre la segunda y la tercera noche de los bebés, en los que están tan intensos y que lloran tanto, una enfermera, por supuesto, se dio la vuelta cuando tenía, voy a dormirla, la voy a calmar. Biberón al canto, y no se respetó para nada lo que yo quería, lo que yo sentía. Te podía haber saltado como un tigre a la yugular, de verdad, me sentí agresiva. Soy una persona muy tranquila, pero yo me sentí agresiva en ese momento. ¿Cómo te permite? Me sentí invadida. eh, Terrible. Y creo que no soy la única. Hablando con otras mamás, siempre salen las mismas palabras con todo esto, ¿no? Y bueno, una vez que Atenea se desmayó, estando en neonato, pues me iba sacando leche y se la daba con un dedo jeringa. En todo esto yo ya te había conocido. Es verdad que incluso en neonato tuviste un apoyo eh, moral, psicológico enorme, de normalizar sentimientos, de digerirlos, de gestionarlos y de normalizar también la situación y de ir viendo cosas y de, una vez más, apoyándote en la evidencia científica, ir acompañándome en ese proceso. Estuvimos 48 horas, afortunadamente, nada más en neonato, y cuando llegamos a casa sé que ya pudimos hacer una sesión por vídeo, más tranquila. Yo necesitaba también ese espacio de alguna manera. Y bueno, pues fue a hablar contigo y darme cuenta que necesitábamos fisioterapia o osteopatía para tener a su carita y su cuello, cosa que hicimos. La pequeña no se dejaba de ninguna manera
toquetear, no quería, así que tuvimos que repetirlo unas semanas después. Y claro, en todo esto El llega dolor pues que tendría, el dolor que tendría. sí. Y en todo esto llegan las visitas al pediatra. Eh, Ella había recuperado su peso, bendito de 2 jeringas. eh, pero claro, el sacarme leche, y quizás después hablaremos de esto y del tema de los sacaleches en Francia, que está muy bien. Pero cuando fui a la pediatra la primera vez, la pediatra me dijo, yo soy madre de dos, yo he dado la estancia materna a mi primera hija 15 días, esto es un coñazo, con perdón, pero me lo dijo así, y nunca más porque eso es esclavizar a las mujeres. Yo me sentía esclava del sacaleche. Yo darle el pecho a mi hija podía estar horas dándole el pecho. De hecho, a la salida de la maternidad hubo una matrona que me dijo que nada de pezoneras, que eso era para las mujeres que no tenían pezón. Cuando sabemos hoy, además, que la leche no sale del pezón, que lo que cuenta es la areola, bueno, pero yo allí escuchaba como si fuera, ellos son los profesionales, ¿no? Me decía yo. Y pues empezamos con pezonera, que permitía también un agarre, o acompañarla para tocar, ¿no? Esa parte del paladar que necesitábamos tocar. Y benditas pezoneras, que nos ayudaron, que salvaron la lactancia. Fueron muchas pequeñas cosas que salvaron esa lactancia. Y siempre yo sacaba leche del otro pecho y de 2 jeringas si hacía falta, si había que completar. 3 semanas después, Atenea, volvimos al pediatra y había perdido peso. No había realmente perdido peso, no cogía peso como la pediatra estimaba que tenía que coger peso. Como tenía que ser la curva, según Efectivamente, la pediatra quería. estábamos en un percentil 15, la niña había nacido con 3 kilos 335 que había recuperado en menos de 5 días, que para mí, sabiendo además lo que pasó del desmayo y todo eso, y que estuvo 4 horas desmayada, pues a mí me parecía maravilloso. Atenea además pedía mucho, con mucha regularidad, entonces, bueno, eh, y un percentil 15 es tan válido como un percentil 80. Sobre todo porque Exacto. yo no soy una vikinga. Yo no mido un 80 ni un 90, y no tengo un cuerpo gigante, así que, y su papá tampoco. Así que yo no creo que Atenea vaya a ser vikinga. Habría que Tiene, ver, perdona que te corte, yo creo que habría que ver cómo utilizan las curvas de peso allí en Francia. Por ejemplo, aquí ya sí que es verdad que en atención primaria, cuando vas a niños sanos y tal, ya están las curvas de peso de la OMS. Pero antes teníamos la de Overgozo o algo así se llama, que era un señor español que hizo unas curvas y tal, y casi todos los niños tomaban fórmula en esa curva. Ahora están las de la OMS, que sí que es verdad que son los niños con lactancia materna exclusiva, con biberón y demás, pero que tienen que tener esa curva, ¿sabes? Que no, me refiero, que entran los niños con lactancia materna exclusiva. Y antiguamente entraban los niños de biberón en claro, y aquí esas en Francia curvas. hay mucho biberón. Claro, Entonces la entonces comparación, habría que ver cómo son las curvas de Francia y si utilizan las de la OMS, que son las que deberían de utilizar, porque la curva de un niño con lactancia materna exclusiva no es igual que la de un niño con biberón. La de un niño con biberón es como un cerdito que está en una granja. Tú le das cereales y sigue engordando. Así, y es progresiva. Pero un niño con lactancia materna es, ahora subo un poco, me paro, bajo un poquito, luego vuelvo a subir, me paro, así. No es lineal. y cuando eres madre primeriza, pues quieres que tu hija sea la primera de la clase casi. Mm, Quieres un percentil alto y quieres que las cosas vayan bien y que todo sea muy regular y que... Y no, todos los días nosotros mismos no tenemos la misma hambre. no, Además, Atenea, como decía, es una niña súper tónica, que no para, incluso siendo bebé. Algo que llamaba mucho la atención de ella es que estaba constantemente mirándolo todo, muy atenta. Si había cualquier cosa, ella no duerme porque ella tiene que aprender cosas. Ella lo vive todo intensamente. Entonces, yo me digo, y mi instinto me dice que ahí hay un gasto de energía también. Y bueno, la energía no puede ir a crecer o a engordar si la estoy invirtiendo en otras cosas. exacto. Y En- si vas a crecer en talla, posiblemente no pongas tanto peso. Eso siempre me lo has dicho tú y siempre has tenido razón, porque Atenea es bastante más larga que ancha. De hecho, todavía estando embarazada, me decían que Atenea era una niña muy pequeña, que no sabían si el embarazo iba a poder continuar, si no, porque es que tenía un percentil demasiado bajo, que además no estaba creciendo lo que debía. Un susto increíble. Y la niña nació eso, pues con 3 kilos 300 y algo.
Bueno, pues el tiempo fue pasando, cambié una, dos, tres, cuatro veces de pediatra, porque además eran regañones en la consulta, me hicieron sentir, o yo terminé sintiéndome muy insegura y muy mala madre. En esto mi hermana tuvo un reflejo precioso que fue decirme, si no tienes tribu allí, pues yo vivo en un pueblo perdido, muy cerca de París, pero un pueblo perdido. Si no tienes tribu, y además no tienes en tu entorno personas que den pecho y que lo entiendan, vamos a crearte una tribu. Y Claro, aparecieron cuatro mujeres maravillosas, cada una diferente, cada una con historias de mamás distintas y con lactancia o no, con biberón o no, y yo creo que el poder compartir con ellas o ellas mismas me salvaron de sentirme aún peor madre y me abrieron los ojos a que todas las maternidades son buenas maternidades cuando cuidemos a nuestro hijo y lo hagamos desde un punto de respeto y amor. Eh, ya no solamente por nuestro hijo, sino por otras madres, que eso es súper importante. Entonces, esas mujeres maravillosas a las que yo admiro y quiero tanto, contigo, con eso, con personas que estuvieron a mi alrededor y que siguen a mi alrededor. Mi pareja me dice que somos la secta de las madres y es verdad, es que entras como una especie de secta porque necesitas sentirte identificada, porque una mamá necesita cuidarse para cuidar de otros, pero durante el posparto en general y sobre todo en nuestro caso que no teníamos familia aquí, yo no tenía manos para que sostuvieran a Atenea mientras me duchaba. No tenía manos que me dieran de comer mientras yo le daba a ella. Entonces había días que si mi pareja trabajaba, y hablemos de baja de paternidad y de maternidad en Francia en unos segundos, yo no comía en el día entero. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la baja por paternidad y maternidad para el padre son 25 días, de los cuales 3 días obligatorios después del parto y se pueden dividir en 2 periodos máximos. 25 días. Sabiendo que que eso es en nada. nada. Las mujeres podemos, yo me encontraba físicamente fatal y durante semanas me costó muchísimo andar. No me dieron ningún tipo de medicación al salir del hospital. Toma paracetamol. Y a mí el paracetamol parecía que estaba tomando gominola, que no me hacía nada, nada. Y para la mamá, Y ya lo de meternos en lactancia para ver si te podías tomar ibuprofeno, ellos ni siquiera saben que eso existe. ellos tienen aquí una página que se llama CRAT, CRAT, que es de un Y país ya, que no conoce la lactancia. ah, Entonces, bien. ya con eso vamos bien. Entonces, la baja por paternidad es eso, de esos días y la de maternidad son 16 semanas, de las cuales 3 obligatorias antes del parto, 6 recomendadas antes del parto. Si coges 6 semanas antes, significa que 10 semanas después estás dejando a tu bebé en algún sitio, O sea que no lo estás dejando con 4 meses, lo estás dejando con 3 o menos de 3, con 2 meses y medio. 2 meses y medio. Y además, claro, Laboralmente, tontos no son. claro que no, y así, esto es el feminismo aquí, así está entendido, la mujer es igual que el hombre. Entonces vuelven lo antes posible al trabajo. Bravo. En todo esto, yo pillé una bonita y enorme depresión postparto y gracias a ella me he podido quedar muchos meses con Atenea. Que nunca hubiera pensado darle las gracias a la depresión postparto. Normalicemos hablar de esto también. No estamos locas. Lo que sentimos y lo que transitamos es completamente normal. Y tú, una vez más, me ayudaste mucho a normalizarlo, a explicarme que había unas razones biológicas, unas razones sociales, y que el hecho de estar tan solita, el hecho de no tener tribu, también había colaborado a que estuviera en ese punto. Yo en el entorno aquí he tenido que escuchar lindezas como tu leche envenena a tu hija, y tú, por meterle el pecho, un agarre profundo a tu hija cuando apenas abre la boquita y ayudarla a empezar a mamar, estás maltratando a tu hija. Ah, pues mira tú qué bien. Sí, sí, sí. Entonces, con esa premisa, y dale biberones de agua con azúcar, que todos sabemos lo importante que es el tomar azúcar, ¿no? En el día a día, y espero que entendáis la ironía.
para que duerma, porque aquí en Francia es súper importante, es como en la carrera, a ver qué niño duerme toda la noche. Y aquí se llama faire ses nuits, hacer sus noches. Y yo había salido de la maternidad y ya me preguntaban si la niña hacía las noches. Yo decía ahí fisiológicamente, Es de que que yo... la niña no te va a hacer las noches porque un niño recién nacido hasta los 5 o 6 meses no tiene un ciclo, entre comillas, circadiano, lo tiene ultradiano. Vamos a Efectivamente, hablar de sueño ahora un poquito y tienen los ciclos de 60 a 90 minutos y se despiertan porque la naturaleza es sabia y tiene que crecer. Entonces le pide a la madre teta para comer y luego se vuelve a dormir. Entonces un niño hasta los 5 meses no va a dormir toda la noche. E incluso a 5 o 6 meses tampoco porque va a tener despertares. Todos tenemos todos, despertares. ¿Qué pasa? Que los niños necesitan acostumbrarse a tener esos despertares y volverse a dormir como hacemos nosotros. Nos despertamos y nos damos la vuelta. Pero ellos no. Añadido a que nos basamos, vamos a partir de la base de lo que estudiamos en primero de enfermería y primero de medicina. La salud es el bienestar físico, mental y social. Si tú la parte física la tienes bien, la mental no la tienes bien y la social no la tienes porque realmente a tu alrededor no hay nada que te apoye, olvídate porque no estás sana, estás claro, enferma. Estás enferma de otra manera, pero estás enferma. Que es lo efectivamente. mismo que le pasa a los niños, que le pasa pues a una mujer embarazada, a una mujer en La posparto. soledad puede ser un aliado, pero cuando estás em, apartada de la sociedad, eso puede ser un poco más difícil de gestionar, sobre todo en un momento en el que si sentimos normalmente dentro de un ámbito, yo sentía que estaba sintiendo como todo, la felicidad era absoluta, pero la tristeza era negra. O sea, aquello era terrible y tienes que controlarte mucho. Eso sí, punto a favor de Francia y muy bueno, el seguimiento de la depresión postparto es maravilloso. Yo he tenido una psicóloga y una psiquiatra, sobre todo mi psicóloga del hospital, con la que he hecho el seguimiento, normalmente es hasta los 2 años ese seguimiento. Nosotros ya estamos en un buen periodo, pero que hemos hecho un trabajo maravilloso y empezamos antes del parto. Pues, yo tenía unas pesadillas extrañas y mi ginecóloga tuvo un buen reflejo de ve a ver a la psicóloga y vais a empezar a identificar qué puede ser. Y ella misma, después del parto, fue la que me llamó y fue haciendo un seguimiento hasta que ya yo acepté y me di cuenta que algo raro estaba pasando, que no era el baby blues, acabo de dar a luz y me acuerdo ver un anuncio en la televisión de un gato, que me encantan, y me eché a llorar de ver al gatito. Es que este anuncio tiene muchos años, el gato probablemente ya no esté. Y yo me decía a mí misma, pero la razón toma el relevo y dices, pero qué tontería, pero es una realidad. Y bueno, pues después de eso empezamos a hacer la estancia mixta. Obviamente llegaron los cólicos, o no obviamente, pero en nuestro caso fue obvio. Y además una sospecha que yo a día de hoy no estoy segura de una intolerancia a la proteína de la leche de vaca. No estoy completamente segura, eh, porque es verdad que, bueno, yo tomaba proteína de leche de vaca o yo tomaba leche de vaca y ella Ujú. no tenía problema. Es verdad que, bueno, después sabiéndolo, sabes que hay ciertas diferencias, pero con mi leche Atenea no tenía problema y con la leche en polvo sí. Empezamos la lactancia mixta aproximadamente 4 semanas después del nacimiento de la niña, eh, con poquito, lo que yo antes me sacaba, yo le cogí mucha tierra y le saca leche y lo sabe muy bien. Y entonces pues empezamos a darle esa lactancia mixta para que cogiera peso y contentar a la pediatra hasta que ya un día dije, es que tú no eres nuestra pediatra, sigamos buscando. Y Atenea naturalmente decidió dejar de tomar la estancia mixta y dejar los biberones y no aceptar el biberón, además con su frenillo. Aquí además yo no, con mi estado emocional no me atreví a hacer frenectomía. Había pensado irme a España para hacerla y no me atreví. Eh, Aquí no encontraba fisio pediátrico. Si encontraba me daban cita para 2026. Mi necesidad era mucho más rápida. Logopeda cita para 2025. Una serie que yo decía, bueno, no, vamos a hacer las cosas de otra manera y aceptar que esto es así. Las pezoneras las quitamos 3 semanas después del nacimiento de la niña.
Y Atenea dejó el biberón aproximadamente 2 meses después, entre 2 y 3 meses después. Alguna vez cogía el biberón con mi leche, pero ya una vez que le ponía leche hidrolizada, ella decía que no, que mi leche. Y al final, hablando contigo, hablando también, la pediatra me decía, dale solamente de un pecho, no le puedes dar de los dos, que tal, que cual. Y hablando contigo, tú estudiaste el caso, viste que cada caso es distinto, me explicaste, te apoyaste de nuevo en la evidencia científica y empezamos a dar de los dos pechos y la niña pues despegó. Y su percentil sigue siendo muy bajito, pero en altura un percentil bastante, bastante alto. Entonces, Claro, porque a ella lo que le costaba era sacar la leche del final, que es la rica en grasa. Entonces, posiblemente necesitaba sacar de los dos para poder eh, estimular bien el pecho y que todo eso fuera fluyendo, porque le costaba la vida. claro. Ella tenía esa lengua ahí anclada, le costaba la vida. Que lloraba y se Vamos, le ponía una cucharita. mm, Siempre pensaba en ti con lo de la cuchara y sigo pensando en ti porque su lengua sigue siendo la misma. sí, Es verdad que para dar un poco de esperanza a otras madres y por haberlo vivido con otras madres que han hecho frenectomía y que no funcionó como debía y tal, a partir del cuarto mes yo sentí una enorme diferencia con mi hija porque no tenía tanto dolor. Yo vivía con dolor en los pechos y bueno, con una vasoconstricción que es dolorosa. Eh, y a partir del cuarto mes, y esto tú no, seguro que nos puedes decir algo más, tiene que haber algo, alguna estructura o la propia maduración del bebé que hizo que aquello cambió. Eh, Nunca ha sido una lactancia soñada y una lactancia de tú tienes dos pechos y el bebé tiene una boca, esto va a funcionar perfectamente. No, pero ella tiene hoy 17 meses y seguimos con lactancia. Y nos va súper bien. Y es una niña muy sanita, que ha pillado varias otitis en la guardería y se recupera con mucha facilidad. Eh, y la verdad que qué suerte que la naturaleza nos haya permitido gestar, parir y amamantar. eso es el feminismo. No ir a trabajar a las 10 semanas. No ir a trabajar a las 10 semanas. Mi amor. Mira, te están diciendo que eres una genio. Aquí. Bueno, esa persona que me lo dice la conozco muy bien y yo creo que también es un genio. Sí, sí. Es una madre coraje. Ella sí que es feminista, pero de hace 40 años. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame, Emma, a ver qué preguntas teníamos por aquí. Bueno, ya nos has contado tu experiencia. Ah, lo de los sacaleches que me ibas a decir. Sí, mira, los Cuéntame. sacaleche es muy interesante porque en el hospital la matrona te da una especie de receta para que vayas a la farmacia y alquiles un sacaleche. Así que lo que es el sacaleche, que es un sacaleche hospitalario, te lo alquilan en la farmacia, diferentes marcas, diferentes modelos, pero en casi todas las farmacias son hospitalarios. Eh, y, y después tú te compras el kit ya con los embudos, los Los cablecillos fungibles. y el diafragma, ¿no? Que es la parte que sí que es para Sí, cada. los fungibles que los tienes que comprar tú para ti. Efectivamente. Pero al final casi no pagan nada. Bueno, el fungible en el caso de Medela, yo creo que me costó 27 euros. Y la verdad que muy bien. Lo que pasa que, bueno, pues los hospitalarios ya sabéis, yo en mi caso me sentía una vaca con las botellitas. No es lo mismo y terminé comprándome unos, pues dos sacaleche para ir si iba en el coche, aunque fuera con la niña detrás, pero yo iba con mi sacaleche o si yo sentía que tenía que ir a un sitio y no, en los primeros meses yo no me sentía tranquila de dar el pecho en la calle hasta que mi hermana vino y normalizamos muchas cosas, normalizamos muchas sensaciones, me dio de comer mientras yo daba de mamar y, y entonces en ese momento sí que pudimos cambiar ciertas cosas en el orden que estaban en mi cabecita y sí que me compré, ya eso sí que no lo paga la Seguridad Social. El alquiler de estos sacaleches puede ser en el tiempo que tú necesites. En un principio te dan para 3 meses. Si a los 3 meses tú quieres seguir teniendo el sacaleche, pues aumentas el tiempo. Mi matrona se sorprendía muchísimo porque ella misma me había hablado había preparado con ella la lactancia, pero pensaban que esto iba a ser algo de 2 semanas. Y cuando yo iba aumentando ese tiempo del sacaleche hasta que me compré los míos y ya lo devolví,
Eso sí, nada de esterilizarlo. Yo cuando le sacar leche había pelos, esto lo tuve que limpiar yo, lo tuve que preparar yo, cada uno. Pero es una buena manera, al menos, de incentivar que personas que quizás no tengan medios para comprar un sacaleche puedan tener acceso gratuito a ese sacaleche o pagando 27 euros, que al final, eso sí, la farmacéutica me acuerdo que me dio un kit y yo le dije, embudo de la talla tal. Me dice, no, no, el embudo que viene es de esta talla, que no correspondía con lo que yo tenía. Entonces, yo después investigando y hablándolo contigo, pues eso, pues fui y compré otro embudo y pues tuve que pagar doble, pero al menos era el embudo de mi talla. Ay, mi madre, de verdad, qué calor me está entrando. Pero una calor que va. Uf. Y tienes tú más calor allí en Francia que yo aquí en Hoy Tenerife, sí, hoy pero hija sí. mía, hoy, de verdad, hoy me va a subir todo. Pero Pero yo bueno, no pasa con nada. eso saco una conclusión súper positiva. Qué suerte tenemos en España, que bien el sistema, porque no hemos hablado de lo que cuesta aquí un parto, de lo que cuesta quedarse en el hospital, del negocio que puede llegar a ser. Pero qué Cuéntalo, suerte tenemos. cuéntalo. Ya que estás, cuéntalo. Bueno, pues un parto está pagado en parte por la Seguridad Social, pero en cuanto entra en el hospital, por ejemplo, la epidural no está pagada por la Seguridad Social. Eh, Dependiendo del tipo de habitación en el que vaya a Ah, estar, pues esto es como el IKEA, te compras la epidural y te la pones tú, sí, es un poco más o así. menos. Sí. Entonces, Entiéndase la ironía, por como tú supuesto. dices. Pero es como el parto en pack. La Ah, oxitocina no está cubierta por la seguridad social, al menos no en determinados tipos de hospitales. Aquí además tienes varios niveles de maternidad en función de cómo pueden acompañar, si pueden poner o no epidural, si puedes tener cesárea o no. Entonces, si vas a un hospital que no puedes tener cesárea, pero la cosa se complica, te tienes que ir a otro hospital en pleno, y si es una cesárea de urgencia, pues mira, au bon vouloir la chance, como dicen los franceses, a la elección de la suerte. Y, y bueno, pues nosotros elegimos una maternidad que si hacía falta ir a neonatología, tenían un área de neonatología, si hacía falta una cesárea podía ser y todo. Pero cuando vas a hacer el ingreso en la maternidad, un poco como esta imagen que tenemos de Estados Unidos, das tu tarjeta. mm, En mi caso no era mi tarjeta de crédito, era mi tarjeta de seguro privado, porque todo el mundo que trabaja tiene la seguridad social, pero paga al menos al 50%, bueno, máximo al 50%, un seguro privado, lo que aquí le llaman una mutua. Y en función de lo que el empleador elija, puedes tener un seguro que te cubre más o menos, porque el empleador paga el 50%. Si tú después quieres más prestaciones, pues tienes que pagar tú. Y yo tenía la suerte de tener un seguro que me cubría la epidural, que me cubría la oxitocina, que me cubría todas estas cosas, esos embellecimientos del parto. Eh, pero, por ejemplo, ¿qué decirte? Aquí hay un sistema de copago. Primero vas al pediatra y después te reembolsan lo que en la medida de un estándar que pone la Seguridad Social. Si tu pediatra es más caro, no te reembolsan, pero creo que la visita del pediatra, las primeras son 38 euros y entonces te reembolsan los 38 y tu mutua puede reembolsarte en función del tipo de mutua que tengas. Pero claro, cuando en un mes, por X razones, vas 5, 6, 7 veces al pediatra, además, sabemos, las madres primerizas que tenemos tanto miedo o el peso o tal, y vas varias veces, pues tienes que pagarlo y después ya te llega el reembolso, sabiendo que estás de baja por maternidad y que estás cobrando bastante menos. madre mía. Que aquí que en España, bueno, es verdad que tenemos médicos privados, es verdad que tenemos seguros privados, es verdad que hay que pagar cotizaciones, pero el copago no está extendido. Luchemos, luchemos y luchemos porque en España sigamos cuidando nuestra seguridad a los profesionales que con mucho trabajo, y hoy creo que hay huelga de médicos precisamente por Sí, el tema de la guardia, sí. cuidémoslos, querámoslos como los queríamos durante la pandemia, porque siguen siendo las mismas personas que nos cuidan, con altos y con bajos, pero tenemos la suerte Yo de por, tener una sanidad dime. increíble. Ya Yo, está. por ejemplo, el otro día tuve una conversación, porque como todos sabéis, yo me dedico a la atención primaria por mañanas y tardes, ahora me cambiaron el turno, y en los ratitos que no trabajo, pues hago estas cosas, o alguna madre que me llama y hago alguna asesoría privada. Pero bueno, todas las que me conocéis sabéis que me cuesta la vida cobrar y que yo soy como una ONG andante. Sí,
Y el otro día hablando con un paciente le comentaba, porque el señor iba al traumatólogo, no sé qué, privado, y me decía, no, pero no, al traumatólogo de la Seguridad Social no voy a ir porque yo veo uno privado. Digo, no, utiliza el de la Seguridad Social también, porque en el momento que nos quiten la Seguridad Social, te vas a dar cuenta que hemos perdido algo muy grande, algo muy, muy magnífico, porque realmente nuestra seguridad social en España es algo, seguridad social, sistema sanitario, no seguridad social. Es grande, magnífico y estupendo, con sus luces y sus sombras, pero comparando con otros sistemas sanitarios, es uno de los mejores. Entonces yo le digo, sí, vale, tú quieres ir al de pago, ve al de pago, pero ve al que te manda también tu médico de atención primaria. Porque si no utilizamos esos recursos, a la larga lo van a acabar quitando. Y cuando ya no lo tengamos, vamos a decir, coño, que ya no lo tengo, que lo quitaron. Y es cuando vamos a Utilicémoslo llorar. inteligentemente. Exacto, Y bueno, esto no sea una lengua política, votemos inteligentemente para exacto. cuidar nuestra seguridad social y que no la vapulen y que no utilicen, porque al final el que trabaja y el que cotiza, ese dinero va para cubrir la seguridad social. Y bueno, tiene sus luces y sus sombras, como tú lo decías muy bien, Mm, pero qué suerte tenemos de verdad de tener esa seguridad social, qué suerte. Y eso, como siempre, utilicémoslo con inteligencia. Mm. mm. Habría que hacer muchas cosas, muchas. Yo haría muchas cosas. A mí se me ocurren muchísimas, muchísimas. Pero bueno, como yo no me dedico a eso, yo soy enfermera de una consulta, pues Y yo me dedico a mi con lo consulta y inquieta que eres, ojos pues que no ven, corazón que no pues con sienten. lo inquieta que eres, si algún día te lanzas, lo vas a hacer muy bien. No, 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 no. En mi consulta estoy tranquilita, tranquilita. Y luego con los directos y esas cosas, ya. Bueno, cuéntame, por ejemplo, lo de la figura de la IBCLC en Francia, que me llamó la atención. ¿Qué? Bueno, IBCLC en Francia apenas existe. Las sanitarias con diploma sanitario no es algo que sea muy típico. Y además de eso, en su firma cuando tú te presentas no lo puedes poner, no es compatible cuando trabajas en la función pública el decir yo soy, por ejemplo, como en tu caso, enfermera e IBCLC. No. Y en tu placa de presentación, si tuvieras una consulta privada o si tienes una consulta privada, no puedes poner yo soy enfermera e IBCLC. Aparentemente es así. No hay mucha IBCLC, hay personas que son consultoras en lactancia y muchas voluntarias que te van a ayudar con tu lactancia, pero que no son realmente IBCLC. De hecho, hay muchos osteópatas. Aquí hay muchísimos osteópatas, más que en España, porque falta mucho oficio, hay muy poco, aquí se les llama kine, y faltan muchísimos, no hay tanto como tenemos nosotros. Y desde aquí un saludo a una de las madres maravillosas de las que hablaba antes, que es fisio y que es maravillosa. Y, y nos faltan terriblemente, pero hay osteópatas que se especializan en succión y para haber ido a tres, sí, bueno, vale, Venga, ok. vale. Curramos un tupido velo. Ujú. A lo mejor he tenido mala suerte con esos tres, pero bueno, Atenea no tenía, según los tres, no tenía frenillo, porque el frenillo es posterior, entonces no se ve mucho, y al final sí que tiene, y consiguieron una logopeda y una pediatra, y claramente tiene un frenillo, la forma de su lengua, la forma de su carita, su mentón, bueno, una serie de cosas Mm. que mi niña es guapísima, maravillosa, pero tiene frenillo. Y yo también, que lo he descubierto gracias a ella, que es posterior también. Sí. Porque no, ¿cómo era? Que no podías hacer una nota en la flauta, ¿no era? En el clarinete, yo toco el Eso, clarinete y los que me picados contaste tú que, una que vez. son es tocar con la lengua más o menos rápido, depende de lo que se pida. Yo siempre he tenido mucha dificultad para hacer picado, rápido. Y yo decía, es que yo cuando son frases largas, cuando son cosas que además tenía un sonido bonito cuando tocaba, y en cuanto hay que picar, y aquello empezaba y ahora entiendo muy bien por qué, porque mi lengua no es completamente funcional. Y mi madre siempre se ha reído un poco de mí porque yo digo carne, carne, carne. Y es que a mí la R con la N me cuesta Carne, mucho. claro, Carne. sí, a mí me pasa lo mismo. A mí la F, lo que pasa que nosotras,
Lo que, lo que te iba a decir antes, que se me pasó, los fonemas, depende del idioma, hay fonemas que no decimos, por ejemplo, Atenea en francés, algún fonema no lo dirá y posiblemente parezca que no tenga frenillo, pero si viene a España, pues algún fonema no lo dirá bien. Y nosotras, siendo andaluzas, la R no nos hace falta ahí en carne, no nos hace Mm, falta. ¿Para qué? Eso si es es gastar carne, mucho tiempo, eso se es gasta mucho carne, tiempo. es pierna y mi madre se ríe Exacto. bastante de mí. Hola, mamá. Pues eso no nos hace falta. Es que nosotros somos ahorrativas. Sí. Pasa nada. Y claro, no se nota, pero luego cuando te atragantas, cuando duermes con la boca abierta, pues obviamente. Hay una serie de Sí, cosas. sí, sí. Y ahora pues rebobinando un poco, y yo tardé mucho en decir la R, por ejemplo, otra cosa que en casa tenía un compañero en clase que no decía perro, sino peuro. Hoy, siendo grande con todo esto, me pregunto si este niño no tenía frenillo. Seguramente. ¿Sí? Porque como que se Se bueno, eso contrarresta. lo dirá mejor una logopeda. Se contrarresta un fonema con el otro. Entonces, haces como, hay como un mix. ¿Mm? El Sí. Peurorousa no tiene gaubo. Me acuerdo que ese niño decía, Ay, el teníamos pobre. esa, porque Ramón Huevique se lo ha cortado. Y fíjate estas cosas que se quedan de cuando tienes Claro. 4 o 5 años. Y ahora es Mm, cuando te das cuenta. sí, fíjate. Yo estoy aprendiendo mucho de música contigo, que lo sepas. Y de francés. Total. Ya me puedo ir a Francia yo a dar un discurso, que me va a Claro que salir sí, estupendo. claro que sí. Y a ser asesora de la estancia. La Liga de la Leche. Cuéntame. Pues fue mi psicóloga la que me habló, maravillosa psicóloga, que yo le hablaba de esta inquietud, ¿no? Y yo decía, es que sí, que tengo una asesora de la estancia en España, que tengo personas que me apoyan, pero necesitaría ver a alguien que me acompañara y que me ayudara con esto. Y ella me habló de la Liga de la Leche, que existe en España, que hacen reuniones tanto a distancia como presenciales. Ujú. Y aquí en Francia son todas benévolas y la mayoría son mamás que un poco como yo, a raíz de ser mamá, te interesas por el tema y quieres ayudar a otras mamás por pura solidaridad. Esto que se habla tanto de la sororidad, ¿no? De ser Sí. sœur, de ser hermanas, Sororidad. por pura hermandad quieres ayudar a las demás. Y, y muy útil si tu lactancia no está condicionada por cosas más fisiológicas, más físicas, pues útil para explicarte cómo hacer un agarre, muy útil para explicarte distintas posturas para Sí, amamantar. como una asesora de la estancia, lo que es el título de asesora de la estancia que se lo puede sacar cualquier persona. Incluso menos, porque al final son mamás que ayudan, ¿sabes? O más, porque son mamás, algunas son muy apasionadas. Pero encontré en ellas personas que con mucha... Yo te ayudo en lo que necesites. Y esa frase de una mamá cuando tenía un mes, no se me va a olvidar nunca porque era una desconocida que me prestaba ayuda, sabiendo que no la encontraba físicamente, hablo, ¿eh? La Ujú. encontré lejos allí entre las personas a las que quiero mucho en España, pero no la encontraba aquí. Esa bondad de decir, te ayudo en lo que necesites. Me cayeron 2 lagrimones cuando recibí ese mail. Es Y que, es útil, hacen reuniones, eso permite dar espacio para que las mamás se vean y se hablen, ya no solamente para... Y hacen reuniones para dar el pecho. Y eso es que aquí es casi un tabú. sí. De hecho, ayer creo que fue cuando me dijiste lo de que soñaste que estabas en un restaurante y que te estaban diciendo que te tenías que salir porque estabas dando el pecho. Y tú, Sí, salte tú, si te molesta a ti, salte tú, en un sueño. Es y que, para eso mi visión es muy práctica. Yo no es que esté deseando que alguien me diga algo porque debe ser muy desagradable, eh, pero si en algún momento llega, yo creo que ya en mi cabeza, si te molesta, eso es como en los aviones, te molesta un bebé, eh, pides que cambien al bebé de sitio o que te cambien de sitio y al final el que cambian es al bebé y a la mamá y los ponen en primera clase, ¿no? Pues un poco así. Mm, si te molesta, puedes irte. Esto es natural, esto es naturaleza. Y como le contesté a alguien que me habló del tema de la lactancia y de dar pecho, que sentía que si yo daba pecho estaba engañando a mi pareja, le dije, mira, el ser humano ha sexualizado el ano. Y no porque hoy el ano se utilice en prácticas sexuales significa que su función primaria no la podamos seguir haciendo.
porque si no nos morimos. Pues en mi caso yo he elegido hacer la estancia materna. Mm. Ayer, Este señor nunca me ha dicho nada, pero ayer creo que fue que estaba hablando con la sociedad de enfermeras pediátricas de aquí de Canarias y estuvieron poniendo algo como del porno, ¿no? De los adolescentes y el porno y tal. Y le estuve hablando con ellos y les dije, a ver, si se sexualiza el pecho de una madre que no puede dar lactancia en un restaurante, por ejemplo, ¿cómo vamos a poder entrar en el porno y en el tema de que los adolescentes no vean porno? Es que primero tendremos que tocar una cosa que no la quieren tocar porque una madre porque dando... hemos normalizado, perdón, Rocío, hemos normalizado el porno, hemos normalizado ciertas drogas, hemos normalizado el vivir de una manera determinada y no normalizamos utilizar el cuerpo para las funciones primarias. Una vez más, no normalizamos que mis Mm. pechos son míos y que mis pechos yo los puedo utilizar o no según mi elección, porque es mía, no es ni de mi pareja ni de nadie más. Esta elección es mía, la puedo utilizar para dar pecho a mi hija. Y según el momento en el que te encuentres. Tengo una amiga que dio la estancia materna para su primera hija, está embarazada de la segunda y me decía que para la segunda probablemente no de la estancia materna. Y me lo decía como con miedo venir, es que yo sé que tú eres pro la estancia. Digo, no, yo soy pro tranquilidad de la mamá Mm. y que cuidemos a nuestros bebés. Tu elección es maravillosa. Exacto, es que si no quieres dar lactancia, pues en motivos X, porque lo has pasado mal con la primera, por lo que sea, siempre pues haz el piel con piel, que eso es otra cosa que se les olvida a muchísima gente, ¿vale? Imaginemos que no tengo un pecho, o no tengo los dos, porque me he hecho por el tema del el triple, el cáncer de mama triple ¿no? Y no tengo los pechos y tengo que darle biberón a mi hija. Pero bueno, puedo hacer un piel con piel, que es el Y apego, eso no que es el... elimina que esa mamá pueda sentir dolor por no poder dar el pecho, como la mamá que ha tenido una cesárea que quiere hacer un parto vaginal. Eso no elimina que podamos apoyar a esa mamá en su dolor y en Exacto, su duelo por no poder dar el exacto, pecho, porque es exacto, real, porque no, ¿cómo decir? Em, porque el instinto nos lo pide, como puede haber mamá a la que el instinto no se lo pida y la tenemos que apoyar. Es que cada exacto. mamá, en cada parto o en cada día de su maternidad, puede tener sensaciones diferentes y son legítimas. Mm, sí. Lo que pasa es que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros vivimos no, como que no se valora, porque somos nosotras. Somos las locas, Eso, bueno, loca, lo la que se ha palabra. dicho, lo que se ha dicho algunas veces y tal. No quiero yo aquí A mí generalizar porque la yo sé que palabra todo el mundo loca no lo dice, pero el ser una loca, y con esto de la depresión postparto, yo lo he escuchado varias veces. Precisamente este ministro de la naturalidad, que me decía que mis pechos eran de mi pareja y que sentía que yo lo estaba engañando, me soltó también cuando supo eh, de mi depresión postparto que yo estaba loca, que me estaba volviendo loca y que me estaba haciendo una madre loca. mira tú, qué bien, qué estupendo, que es lo que menos nos hace falta en esos momentos, Porque que te nos digan sientes eso, loca, porque tú totalmente. racionalmente te das cuenta que lo que estás sintiendo no es normal y no te quieres sentir así. Yo siempre soy una tía alegre, positiva, contenta, no pasa nada, todo va bien, venga. Y de repente te ves teniendo sensaciones muy heavy y pensamientos que dices, Mm. uy, Pero bueno, no es normal. Te voy a decir yo ahora lo que dice mi hijo Carlos. ¿Qué es la normalidad, mamá? Pues lo mismo. bravo por él. Es así, es así. Nosotros los hemos educado en ese sentido de qué es la normalidad. A ver, que tú seas más activo, no seas más activo, que tú tengas TDAH, que tú tengas TEA o lo que sea, eso no quiere decir que tú seas anormal. No, punto. Entonces mi hijo es como muy, bueno, y mi hijo, mi hija, pero mi hija es como más tranquila. Es como muy, perdona, ¿qué es la normalidad? Y se lo suelta así a los profesores y se queda más ancho que pancho. Nosotros, mira, yo tenía una profesora en magisterio que nos decía, ¿y qué es normal? Cuando Exacto, hablábamos de niños exacto. normales, le decía, ¿y qué es normal? Claro, es que es eso. Por eso, porque es normal en una depresión. Que estés efusiva, ¿Y que qué es estés normal en triste, una maternidad, Rocío? exacto, que es normal. Porque una
madre se puede sentir muy bien, se puede sentir muy mal, y cada día es diferente. Pero es que incluso ayer estaba haciendo la charla del doctor Gonzalo Pin de sueño infantil, que este hombre es un crack en sueño infantil, y nos explicaba que todos los niños no están igual en los mismos días, que cada día es diferente y que cada persona también es diferente di- en los diferentes días. No es lo mismo venir de un fin de semana que has dormido mucho que llegar al viernes, por ejemplo, ¿no? Claro. Te explicaba eso. Entonces, las analíticas que se supone que tienen que sacar y tal para medir lo del tema del sueño, pues son diferentes un lunes que un viernes. Y la puedes hacer 3 lunes y tener 3 resultados diferentes. Exacto, exacto. Es que todos los lunes Entonces, a la misma hora comemos lo mismo y no, vamos. la luz del día, la comida, el ejercicio, todo afecta al cuerpo. Sí que es verdad que la luz del día no afecta a los músculos y tal, pero la comida, el ejercicio sí. Y es disruptivo para el sueño. Eso se puede aplicar a todo lo demás. Claro, por supuesto que sí. Pues sí, llevamos ya una hora. Venga, nos damos mucha prisa. La última pregunta, que es la mejorcita. Ah, A ver, tú un domingo, porque no me querías molestar, cogiste y llamaste a un número muy maravilloso que se llama SOS Lactancia, ¿no? Allí no sé cómo se dice, no lo voy a decir en francés porque la ligamos. Venga, cuéntame ese momentazo, por favor. pues yo te cuento ese momento y me entran ganas de llorar, Rocío, porque era un domingo en el que, bueno, pues cuando tu bebé acaba de nacer está a tope de hormonas, a topísimo, ¿no? Hay una curva bueno, pues las prolactinas, la oxitocina, están todas ahí, on fire. Y esas hormonas, pues poco a poco van volviendo a su sitio, se van normalizando y te van ayudando a hacer Ujú. cosas. Pero llega un momento en el que, bueno, pues tú te pones el sacaleche y para las futuras mamás, lo que saca el sacaleche no es la leche que tienes en tu pecho y lo que el bebé consigue sacar. Hay madres a las que va a costar muy poquito sacar 100 mililitros, 120, 100 muchos mililitros, y hay otras madres que se van a tener que poner sacaleche 1, 2, 3 veces para sacar quizás 40 mililitros. Ya no hablo de un pecho, a veces incluso de dos. Y dependiendo del momento del día, de las emociones, del cansancio, de muchas cosas, puede que incluso saquen menos, dependiendo si el material que estás utilizando está adaptado a tu talla también. Bueno, pues ese día no salía leche del sacaleche, estábamos todavía con pezonera, yo sentía que tenía, estaba llorando de hambre, me sentía muy mal, no conseguía sacar leche para darle leche ni con dedo jeringa, ni con biberón, ni con nada. Y bueno, pues lo estaba pasando realmente mal. Domingo, esa semana creo que gratuitamente, que lo voy a decir varias veces de aquí a que te había llamado, te había mandado mensaje y siempre gratuitamente habías contestado. Para las que no lo sepan, hacer una consulta de lactancia no es caro. Contigo además no es nada caro, porque no solamente es la consulta, sino que tienes un seguimiento del 10. Si tú quieres hablar de tus precios, habla tú, pero es que no es caro y no son, yo creo que yo te cuento ahora entre mis amigas, ¿sabes? Entre las personas de confianza a las que puedo recurrir por cualquier cosa de la vida. Que hemos creado un hilo que para mí eres una persona necesaria en esta, ya no solamente en la maternidad, cuando me pasa algo pienso en ti. Y Muchas cosas entonces no te puedo solucionar, Mary, ¿eh? no, pero nos podemos pasar un rato mandándonos audios. Pues sí, eso sí Y, también es verdad. y, tus logros, yo los vivo como algo maravilloso, o sea, como si fueras de la familia. Y Atenea sabe quién es Rocío, o sea, bueno. Entonces ese día me daba muchísimo apuro y mi matrona o mi psicóloga me había dado un papelito de eso, ese lactancia, Aletmont, y llamé. Uf, La señora me dijo que lo estaba haciendo todo mal, que sí, yo estaba haciendo muchísimas cosas mal, como cuando me estaba poniendo el sacaleche, de qué manera y tal, pero no me dijo qué estaba haciendo mal. Yo ahora lo sé, pero en aquel momento no lo sabía. Lo estaba haciendo todo mal y yo le decía, es que no me sale leche. Y si no me sale leche con el sacaleche, yo creo que mi hija no está comiendo. Y es que está la niña llorando. Y ella me dijo que lo estaba haciendo todo mal, que lo que tenía que hacer era ir a la farmacia a comprar un biberón y darle leche. qué Eso es alegría, hija. de la estancia. Qué estupendo. Y me sentí pues juzgada,
mala madre, que no estaba protegiendo a mi hija, que le estaba haciendo daño a mi hija, que por mi culpa mi hija estaba sufriendo. Pues 2 días después yo estaba dando la estancia mixta, 2 o 3 días después. Quizá, quizá no fue 10 días después del nacimiento de Atenea, quizás fue un poco más tarde, Bueno, pero pero sé que fui a la pediatra para preguntarle qué tipo de leche, qué tipo de tal, para informarme con la pediatra, graso error también, con esa pediatra. Y la llamada duró 6 minutos, inhumano, duro. Am, mira, te hablo y hombre, me, co- normal. me conecto con las emociones de ese momento de sentirme tan mala madre, de sentir que lo estaba haciendo todo tan mal y tan sola. Me sentí muy sola en ese momento de cómo me he metido aquí, cómo le estoy haciendo esto a esta niña que ha venido al mundo para que yo le haga daño. Y me ha costado mucho tiempo y me sigue costando quitarme esa sensación con respecto a esos días, ¿no? Y me encantaría tener un segundo hijo para tener una segunda lactancia con todo lo que sé hoy. Y Claro, porque hay que cuidarse para poder cuidar. Esto es como en los aviones, ¿no? Futuras mamás, si alguna vez esto, te tienes que poner la mascarilla para poder ayudar a los otros a ponérsela. Pues esto es lo mismo. Hay que cuidarse y hay que estar bien para poder cuidar. que Y por eso yo cuando hago las consultorías o cuando hablo con ustedes y tal, siempre digo, hay que maternar a la madre. Hay que tener una red alrededor en la que, no, tú no vas a venir a mi casa, yo soy la madre, ¿vale? No vas a venir a mi casa a cogerme a mi niña para que yo limpie la casa. No, tú vienes a mi casa, yo estoy con mi niña y tú me limpias la casa o me traes tuppers de comida o me preguntas si necesito algo o me das un o beso bueno, en la frente y me o dices eso, o que me das todo un va beso en la bien. frente. Pero no empieces a decirme, mira tú, la niña tiene hambre, es que te está utilizando de chupete, es que no sé, es que dale un biberón, es que no sé qué, cosas que mucha gente que está a nuestro alrededor. Yo tuve el mismo caso que tú, Claro. pero aquí en En Tenerife Canarias. yo no tenía a nadie. La cultura no es tan diferente, pero no es igual que en Andalucía, obviamente no es igual. Y yo porque era enfermera y porque me tiré para adelante y hice cosas malísimas. Ahora que lo pienso, digo, madre mía, todo lo que hice, pero bueno, venga, ni tan mal, tampoco salieron tan malamente, pero, ¿sabes? Y bueno, porque yo misma me digo, venga, pues ya está, venga, lo hicimos y ya no voy a dar marcha atrás. Que por eso es a lo que me dedico esto, de que vosotras tengáis vuestra información y vuestra evidencia científica Lo hace súper merecido, de y verdad. vuestro acompañamiento, porque me parece tan inhumano, tan... ayer estábamos hablando de lo de la deshumanización, que yo vaya a un hospital y que, por ejemplo, ese médico, esa enfermera, esa auxiliar, que ese día no durmió bien y venga y me conteste malamente, chica, tú no sabes cómo estoy yo, ¿sabes? Aparte con madres recién paridas. Imagínate tú ya el panorama. O con madres, como el otro día una mamá me escribió, que lo viste aquí, que lo puse en Y se Instagram, sentía muy mal. sus niños prematuros, se sentía muy mal. No, hay que darle acompañamiento, hay que estar con esa madre. Obviamente yo entiendo que no vas a estar 24 horas, pero chica, un ratito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cuéntame. Eh, yo qué sé, escríbemelo en un papel. En el momento que una persona escribe, con papel y boli y Mm. papel, el cerebro está conectado a la mano y va soltando lastre, va soltando. No lo suelta igual que si vas al psicólogo, obviamente, Bueno, pero y va mándame, soltando lastre. hacemos tantas madres, creo, contigo, mándame audio de WhatsApp, Eso, Biblia, podcast, en los que me dices cómo te sientes. exacto, Y yo creo que eso con las madres maravillosas de las que, porque el grupo se llama Malas Madres, y yo no creo que ninguna de ellas lo sea, pero con estas madres maravillosas, yo me acuerdo de andar podcast de decir, pero es que hoy se me está cayendo el mundo encima. claro, Y pero se probablemente, mandan pocas y no pasa y nada. cuando la niña tenga 10 años y 15, esto no es una cuestión de la niña acaba de nacer y siente mucho, esto es que maternamos solas, que maternamos antes, además nosotros que somos andaluzas lo sabemos muy bien, se abrían las puertas de las casas, se sacaban las sillas de plástico fuera con el paquetito de pipa y allí todo el mundo hacía vida común. Y en el Mm, caso de mi abuela, yo te contaba eso, tenían a la Mayallita, mis abuelos vivían en Canarias también.
Y mi abuela tuvo 10 hijos y tenían una yayita que ayudaba a mi abuela. Mi abuela materna, lo mismo, vivía en una especie de patio de vecinos y las mujeres se conocían y hablaban entre ellas y tenían hijos. Y me acuerdo siendo muy pequeña ir a ese patio donde vivían mis abuelos. Estaba Violeta y Violeta era como alguien de la familia. Yo la consideraba como alguien más de la familia porque mi madre le hablaba con un cariño y se acercaba a ella con un cariño. ¿Por qué? Porque se criaban con las puertas abiertas. Y Y hacían tribu. sí, 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 completamente. Y ahora es como un poco como todo mucho más solitario. Y aparte, yo lo que noto, no sé, a lo mejor yo estoy equivocada y como que les cuesta buscar esa persona que les acompañe o esas personas que le acompañen. Yo, por ejemplo, he hecho los grupos de apoyo a la lactancia y les costaba muchísimo ir al grupo de apoyo. Escuchas grupo de apoyo y ya es como si fueras Alcohólicos Anónimos. Y Sí, cuesta hay un punto mucho. de eso. Yo creo que hay un punto de estoy loca. Esta se está volviendo loca con la maternidad. Porque parece que yo misma, y ayer te lo decía, esta prima mía que tiene tres y que ha dado lactancias largas con niños mayores, eh, yo me acuerdo al principio que ella decía, no, que voy a dar teta. Y yo, dar teta, ¿qué estás hablando? No voy a decir mucho la palabra que parece que te censuran, ¿no? No quiero que te censuren tu cuenta, pero sí, 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 qué loca. Pues yo ahora paso el día, la tenía con la teta en la boca y yo con la palabra teta en la boca. Porque es que es natural, es que tenemos que Claro, naturalizar las funciones, una vez más que pesada, pero que las funciones de nuestro cuerpo y naturalizar el poder hablar con otras madres, que antes lo hacíamos con la vecina, lo hacíamos con Violeta, y que hoy, pues, a la vecina, yo a mis vecinos no los conozco, no sé cómo se llaman, y hay mi vecina que está aquí, a unos metros de mí, tiene un bebé de 3 meses menos que mi hija, y no nos conocemos, nos hemos cruzado, yo fui hacia ella para hablarle con mucha alegría con mi talante español y la señora yo creo que pensó que yo estaba loca, ahora se esconde cuando me ve. bueno, pues nada, no pasa nada. Sí, Ya vendrá otra y vecina. como conclusión, que es verdad que ya llevamos mucho rato, tener una asesora de la estancia o IBCLC o una persona que con bondad y humanidad te acompañe, pero también con conocimiento para apoyarse sobre el conocimiento que tenemos hoy. Es súper necesario tenerte a ti. Una vez más, tú has salvado nuestra lactancia y tú, gracias a ti, la lactancia siguió ahí. En España tenemos un sistema sanitario con errores, pero que es súper necesario, que tenemos que apoyar, tenemos que ir a votar. Decir esto con lo que está pasando ahora Sí, mismo, bueno, sí, sí, no entremos en sí. política, pero tenemos que ir a votar, tenemos que luchar por nuestro sistema sanitario y tenemos Mm, individualmente que respetarlo y que amarlo sí, como lo que es, que nos salva la vida. Eh, totalmente. tenemos unos profesionales sanitarios que están entregados, que además, en el caso eso, pues, de las guardias, ¿no? Estas guardias de 24 horas y salen y empalman con un turno de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Significa que la persona al final trabaja 32 horas, 35 Mm. horas eh, en 2 días, que esa persona no ha dormido o ha mal dormido, o ha dormido mal, perdón. Eh, entonces tenemos herramientas súper útiles y somos el único país que tiene esas herramientas en Europa y yo diría que casi casi en el mundo por haber... Mm. y cuando miramos las estadísticas ya, si hablamos de la estancia materna en España, tenemos estadísticas de la estancia materna en muchos países de Europa, ¿no? En Francia no hay estadísticas de la estancia materna, hay estadísticas de la estancia en las que puede puntualmente intervenir el pecho. Pero no hay estadísticas de eso, no hay estudios. Y si lo que vivimos las mujeres lo viviera un hombre, otro gallo cantaría. Si los Exacto, hombres gestaran, parieran, amamantaran y sintieran maternidad, porque no hemos hablado de eso, pero si sintieran maternidad, otro gallo cantaría. totalmente de acuerdo contigo. No tengo ni una palabra que decir. Choca. Totalmente. Es que hablas muy bien, es que hablas muy bien, es que no puedo con la vida. Eso Es porque yo que no aprendí puede ser. de ti, Rocío, porque me tienes muy entrenada. Vamos. Sí. Mil gracias, Pues Rocío, por todo. te agradezco que hayas hecho este directo conmigo, porque me interesaba que otras madres
supieran, pues eso, que estás fuera, que se puede hacer una consejería, que se puede tener un contacto, que a veces en otro país las cosas no son tan bonitas como parecen, que sí, la libertad, igualité, egalité, todo estupendo, pero a veces la teta por fuera, solo en el cuadro. Sí, aquí égalité, fraternité, yo Eso no he sí, yo, sentido hermandad ninguna. Égalité, yo no soy igual que un hombre desde el momento en el que puedo gestar, puedo parir, mis procesos hormonales no son los mismos. Vete a tener reglas. Y sobre todo, y tú hablabas últimamente de FIB y mm, esto de acompañamiento para quedarse embarazada, cómo nos tratan hormonalmente a las mujeres, que eso también da para mucho. En mm, vez de decirnos, exponte al sol, come correctamente, elimina productos procesados, una serie de cosas que ya para empezar nos podían regular. Pero bueno, eso exacto, es sí, otro sí, sí, debate. sí. Pero una vez más, si esto le pasara a un hombre, otro gallo cantaría. Mm. Yo invito, después de un embarazo, nos preguntan, ¿quieres ya la pastilla? Yo no tomo anticonceptivo, no voy a tomar anticonceptivo y siempre he dicho a mi pareja, ¿tú no quieres tener más hijos? Anticonceptivo tú. No, pero es que yo cómo me voy a operar o cómo... Y yo porque me tengo que hormonar y provocarme enfermedades. O porque te tienes que hacer tu ligadura de trompas, por ejemplo. Efectivamente. Pues yo para mi hija quiero que ella, cuando crezca, pueda tomar, y desde que sé que es una niña, en el tercer mes de embarazo, 1000 veces más, Rocío. Mm, Ahí yo quería un niño para que no tuviera que sufrir lo que la sociedad hace con las niñas cuando se montan solas en un metro. Pero bueno, vamos a pensar que eso va a cambiar y que gente como nosotras va a cambiar eso. Como Bueno, nosotras, nosotras vamos a como mi poner un madre granito, exacto, tu madre va a poner un granito, tu hermana, tu prima, las mamis que nos ven aquí, los papis que nos ven aquí, y porque confiamos. seguramente Y la tenemos educación papis, que le demos a nuestro hijo y que tú le das a tu exacto, hijo, mm, que no es niña, a tu hijo, que eso es súper importante, el respeto mm, Sí, todos somos iguales, pero todos somos diferentes. exacto, exacto. Bueno, Pues amor, te lo agradezco. a ti, que vaya muy Y bien. seguimos hablando y espero que les haya gustado el directo. Lo colgaré en el canal de YouTube también, a ver si me deja Instagram. Y te agradezco muchísimo este directo conmigo. Gracias a ti. Hasta muy pronto. Adiós, amor. Hasta luego. Hasta luego.